Esto es Cazadores de la Historia. Manuel Ramírez Uruchurtu fue un diputado y funcionario en el gobierno de Porfirio Díaz y viajó en el famoso barco Titanic, muriendo trágicamente cuando el barco se hundió en las aguas del Atlántico. El Titanic zarpó el 10 de abril de 1912 y se hundió en la madrugada del 15, y como ocurrió con cientos de pasajeros, el cuerpo de Manuel Uruchurtu nunca fue encontrado. Pero hasta aquí terminan los hechos reales, verídicos y documentados de la historia del mexicano que viajó en el Titanic, y desde principios de los años 2000 circula la leyenda de que este mexicano realizó un acto heroico antes de morir al cederle su lugar en el bote salvavidas a una dama inglesa. Pero de verdad, ¿esto pasó en la realidad o es solo una ficción creada por uno de sus descendientes? En el 2001 salió a la luz la historia que cuenta uno de los descendientes de Uruchurtu, que se presenta como el sobrino nieto de Manuel Uruchurtu. En un ensayo que tituló Caballerosidad, Manuel Uruchurtu, un mexicano a bordo del Titanic. En él sostiene que al momento del naufragio, el mexicano cedió su lugar en el bote salvavidas a una mujer que le suplicó, de nombre Elizabeth Ramel Nie, por lo que Manuel se condenó a sí mismo a morir, y que a cambio, Manuel Uruchurtu solo le pidió a la mujer inglesa que fuera a México alguna vez a visitar a su familia y que les contara sobre su gesta heroica y sacrificio. Y según cuenta su descendiente, la mujer volvió a México a buscar a la familia de Uruchurtu para agradecerles, pero curiosamente o convenientemente no hay ninguna prueba de ello, por lo que su descendiente lo quiere considerar como un héroe nacional y un ejemplo a seguir. El problema es que hasta ahora no hay documentos ni pruebas fehacientes de ningún tipo que comprueben la veracidad de este hecho. El problema radica en que esta historia ha sido compartida y popularizada por diversas publicaciones y medios en México sin corroborar su veracidad desde el 2001, a tal grado que organismos como la Cámara de Diputados de Sonora y la Sociedad Sonorense de Historia han caído en el engaño y creen sin pruebas esta historia. La Cámara de Diputados de Sinaloa emitió en el 2012 un exhorto al Congreso de la Unión para que decretara a Uruchurtu como héroe de la caballerosidad, cuando es solo un fraude para vender libros. Por lo que desde el 2012 han proliferado muchas publicaciones en medios y redes sociales que ni siquiera se cuestionan la veracidad de la historia y la exponen como real. La tragedia del Titanic es una de las más estudiadas y documentadas. Desde 1912 se han tratado de recoger una gran cantidad de relatos de sobrevivientes del naufragio. Veamos entonces los datos que echan por tierra la historia del héroe del Titanic. Primero, de esta historia nunca se había escuchado nada de ella hasta la publicación en el 2001 del artículo escrito por el sobrino nieto, cuando el Titanic estaba muy de moda todavía, por la película Titanic de James Cameron en 1997 y por su próximo centenario, por lo que resultaba muy conveniente sacar esa historia a la luz en ese momento. Así que el sobrino nieto comenzó a difundir la historia e incluso ha escrito algunos libros en los que exalta el nombre de la familia Uruchurtu y fue coautor de una novela sobre el mexicano en el Titanic. El único documento antiguo que menciona por primera vez la supuesta gesta heroica de Manuel Uruchurtu son las memorias de un coronel llamado Joaquín Pita y que era amigo de Manuel Uruchurtu. Supuestamente fueron publicadas en 1948 en el periódico El Universal, pero el sobrino nieto no ha presentado imágenes del periódico real de la época para comprobar si esto es cierto. Tampoco se encuentra en hemerotecas digitales, tan solo existe en internet una transcripción del supuesto contenido publicado en 1948. Al parecer, estas memorias son el origen de la mentira, y de ahí lo retomó el sobrino nieto a tal grado que, según él, es la prueba definitiva de que la historia es verdadera. Pero basta con leer el documento para de inmediato darse cuenta
de que es un relato inventado y fantasioso, quizás para engrandecer la memoria de su amigo por parte del coronel. Está lleno de mentiras e imprecisiones históricas. Por ejemplo, dice que se vio a Manuel Uruchurtu de pie, lado a lado, junto al capitán del Titanic, Edward Smith, y que estaban ellos dos juntos en la cubierta, desapareciendo lentamente con el barco hasta morir. La verdad documentada por testigos es que el capitán fue visto por última vez en el puente de mando del barco, no junto a un mexicano que ni conocía en la cubierta. También dice que el hielo partió en dos al Titanic de inmediato y que al instante el salón de baile, al producirse el choque, se partió en dos, como un abismo, y que gran parte de las parejas que bailaban en el gran salón cayeron al mar, cosa que obviamente no sucedió en la realidad ni de lejos. Otro dato erróneo es que dice que todos los pasajeros tenían un número asignado de botes salvavidas y su correspondiente asiento. Otra mentira, pues no tenían bote asignado ni mucho menos asientos asignados, pues es ampliamente conocido que los botes eran insuficientes para llevar a todos los pasajeros. Incluso dice que al partirse en dos el Titanic, de inmediato tras el choque con el iceberg, la gente fue de inmediato a los botes salvavidas muy ordenadamente, hecho que no sucedió así en la realidad. También menciona que cuando la mujer supuestamente salvada por Manuel Uruchurtu fue a visitar a su esposa Gertrudis, esto sucedió, según él, en Ciudad de México, cuando en la realidad su esposa vivía en Jalapa, Veracruz, en ese entonces. Incluso dice que la esposa murió de tristeza en 1912, cuando en realidad murió en 1916. Estos son solo uno de los muchos errores, disparates y mentiras, por lo que resulta increíble que el sobrino nieto lo exponga como prueba definitiva, cuando obviamente es un relato inventado. Si tomamos en cuenta que el coronel Pita nunca fue tripulante del Titanic, es todavía más inverosímil. Otro dato es que el historiador oficial de la Titanic Historical Society, de nombre Sanja Don Lynch, ha dicho que no tiene conocimiento de ningún acto de heroísmo reconocido por parte del mexicano en el Titanic. El sobrino nieto llegó a afirmar que su tío había recibido el reconocimiento en el Senado de Estados Unidos por su heroísmo, citando supuestamente pruebas descubiertas por el investigador del Titanic, Robert Bracken. Pero el mismo Robert Bracken, tesorero de la Sociedad Internacional del Titanic, negó esta afirmación y declaró: "Nunca he escrito una palabra ni he encontrado material alguno sobre Ramel y Uruchurtu. De hecho, en el Senado de Estados Unidos no hay registro alguno de esta distinción, de acuerdo a una investigación muy amplia hecha por la periodista Erika Bucio, publicada para el periódico Reforma, en la que desmienten la historia creada por Alejandro Gárate". El sitio enciclopediatitánica.org es una de las principales fuentes de información sobre el hecho histórico y de los que reúne más información del Titanic. Por ejemplo, en los botes salvavidas se tiene registrado quiénes abordaron cada bote. El bote salvavidas en el que subió la inglesa Elizabeth Ramel era el número 11. En este sitio de internet hay una lista de nombres de la mayoría de las personas que iban en ese bote, y existe una cronología de hechos de ese mismo bote en específico, construida con testimonio de los sobrevivientes. El bote iba lleno, y no hay registro de que algún sobreviviente haya dado testimonio del supuesto hecho heroico del mexicano. Resultaría imposible que ninguno de los casi 80 pasajeros del bote no recordara un acto de heroísmo y sacrificio como ese. En la misma cronología de hecho se dice que una pasajera ya no alcanzó lugar en el bote número 11, pero fue informada que en el bote número 13 había muchos lugares libres, por lo que subió a bordo sin ningún problema al bote 13. Este dato de testigos presenciales del hecho echa por tierra la historia del supuesto héroe mexicano, ya que no había necesidad de sacrificarse si había lugares disponibles en los botes de al lado. Otro dato es que Gertrudis Uruchurtu, la nieta de línea directa de Manuel Uruchurtu,
envió una carta al periódico Reforma en la que dice que nadie en su familia había oído hablar del supuesto incidente y que la historia había sido inventada. Es cierto que sí existió una Elizabeth Ramel Nie que viajó en el Titanic, como se ve en el registro de pasajeros del Titanic, pero no hay ninguna fotografía o documento que corrobore que ella fue a México en 1916 a agradecer a los parientes de Uruchurtu. Resultaría extraño que a ninguno de los familiares de Uruchurtu se les ocurrió tomar una fotografía del famoso hecho, o al menos llamar a un periódico local para registrar el acto para la posteridad, ya que hubiera sido una nota muy sonada en la época. Y otra vez, convenientemente, solo los familiares y vecinos se dieron cuenta de la visita de la señora inglesa Elizabeth Ramel, según su descendiente. Otro dato importante es que la Elizabeth Ramel real tiene una biografía publicada y nunca habló ni mencionó nada en ella sobre Manuel Uruchurtu ni su familia. No dejó testimonio escrito o documentado de su visita a México, y los descendientes de Elizabeth dicen que nunca viajó a México. Reflexionemos un poco, si de verdad el mexicano salvó su vida en el Titanic, ¿no sería este uno de los hechos más importantes en su vida, como para ponerlo en su biografía? Si no está ahí, es porque nunca sucedió. Otro documento importante, escrito por Elizabeth Ramel, es una carta escrita por ella de cuando fue rescatada por el barco Carpathia. Elizabeth escribe una larga carta a sus padres, dando cuenta de cómo se salvó, y en ningún momento menciona haber sido salvada por Uruchurtu. Ella escribió en la carta textualmente: "Nos metieron en el bote salvavidas y nos empujaron hacia afuera de inmediato. Pusieron a todas las mujeres y los niños primero". La señora Elizabeth Ramel vivió muchos años y a lo largo de su vida fue entrevistada muchísimas veces por diferentes medios de comunicación de diferentes países a lo largo de las décadas, y nunca hizo mención del mexicano Manuel Uruchurtu. Existen también testimonios de miembros de la tripulación que ayudaron a cargar y botar el bote salvavidas número 11. Estas son sus palabras textuales: "Hubo mujeres o niños que intentaron subir al bote y no pudieron hacerlo. No que yo haya visto, señor. Estos mismos tripulantes fueron entrevistados y ninguno de los dos menciona haberle negado la entrada a una dama al bote, ni mencionan a algún caballero que haya cedido su lugar". Otra de las ocupantes del bote salvavidas número 11 era la pasajera de primera clase Edith Rosebaum, más tarde conocida como Edith Russell, que conocía a Manuel Uruchurtu, pero durante el resto de su vida fue una de las supervivientes que más habló sobre el tema del Titanic en artículos y entrevistas, y en ninguno de ellos menciona el acto de Uruchurtu. Incluso la escritora Guadalupe Loaesa, autora de la novela titulada El caballero del Titanic, que es una novela que dramatiza el supuesto acto heroico de Manuel Uruchurtu, comentó tras su publicación que no había pruebas fehacientes ni ningún documento que apoyara esta historia como verdadera, y que incluso por ese motivo ya no habría más reimpresiones de su libro, porque al escribirlo había creído la historia del sobrino nieto y se sintió engañada. Cabe mencionar que el sobrino nieto estuvo muy involucrado en el proceso de creación de este libro. Vergonzoso también resulta que el famoso History Channel cayera también en la farsa al incluir esta historia en el documental Latinoamericanos en el Titanic, que realizaron para el centenario del hundimiento del Titanic, en el que dramatizan la historia de Manuel Uruchurtu y hacen quedar como una mentirosa a la señora Elizabeth Ramel, ya que según el cuento del sobrino nieto, la señora Elizabeth mintió a Uruchurtu para que le cediera su lugar, diciendo que tenía que ver a su esposo e hijo en Nueva York, cuando supuestamente era soltera, por lo que el sobrino nieto manchó así la reputación de toda una vida de una señora que se dedicó a ayudar al prójimo en el ejército de salvación, tachándola como mentirosa en un hecho que nunca sucedió. De verdad, es vergonzoso cómo The History Channel
sin ningún rigor profesional, aceptó incluir esta historia sin siquiera investigar su veracidad. Incluso medios como Televisa siguen cayendo en la mentira con numerosas notas periodísticas que siguen realizando. Lamentablemente, aunque esta historia pueda resultar atractiva, idealista y romántica, las pruebas aquí presentadas muestran claramente que es una fabricación, una mentira que se han creído muchos hasta en el gobierno y en medios masivos de comunicación. Lo único real fue que Manuel Uruchurtu abordó el Titanic, lo que le costó la vida, y que finalmente su esposa recibió un telegrama de la compañía telegráfica mexicana donde informaba que el cuerpo de su esposo lamentablemente no había sido localizado. Esto fue Cazadores de la Historia. Si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal Cazadores de la Historia.